Bueno, estamos aquí con un nuevo video, el cual vamos a hablar un poquito sobre un libro, el cual el título tiene en portada, pero se llama Con razón lo llaman El Salvador, de Max Lucado. Y en su portada hay algo que se dice que todo se reduce a una cosa, y es la cruz, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Que este es el contenido que trae el primer capítulo de este libro, debido a que es muy extenso y yo siento que esto es súper vital como para explicar y como para que estés acoplando el libro y a lo que el autor nos quiere decir. En la primera parte hay una parte extra que es la parte que importa. Luego está en la parte uno que es la cruz y sus palabras. Palabras finales, hechos finales, palabras que hieren, la venganza del ciudadano vigilante, el cuento del ladrón crucificado, dejar es amar, el grito de la soledad, tengo sed. Y pónganle mucha atención a eso, tengo sed. Compasión creativa, consumado es, y llévame a casa. Entonces vamos a empezar. La parte que importa. Esto es un fragmento y casi que todas las diapositivas tienen fragmentos del libro. Y en una parte el autor viene y hace. Aquí está, casi muy simple. Jesús fue muerto, enterrado y resucitado. ¿Sorprendido? Lo que importa es la cruz, ni más ni menos la cruz. Esto viene y habla el autor que en una historia viene y está hablando con una persona, viene y le dice, ¿de qué tanto sirve, no sé, eh, tantas religiones que hay, tantas cosas que hay, tantos diferentes tipos de cosas, dice? Y entonces viene y le dice, todo es muy simple, Jesús fue muerto, enterrado y resucitado, pero lo que importa es la cruz. En sí, la importancia que de todo es la cruz. Eso es lo que realmente importa. ¿Qué hay detrás de la cruz? Tal vez usted la ha escuchado, la ha visto, la ha, no sé, la ha portado en algún momento como algo, no sé, pero hasta, no sé, hay diferentes cosas que pueden utilizar una cruz, pero ¿sabe realmente qué es? ¿Sabe realmente su importancia y el poder que tiene la cruz? Y lo que realmente el propósito de la cruz. Entonces eso es como más o menos la introducción de lo que vamos a venir hablando en todo el libro. Luego, palabras finales, hechos finales. Estos reflejan eh, una vida bien vivida. Así fue las últimas palabras de nuestro Maestro. Cuando estaba en el umbral de su muerte, Jesús también puso su casa en orden. ¿Por qué? Porque la cruz llevaba un propósito. Ese propósito era que Jesús muriera por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? ¿O qué puso en orden Jesús? Una oración final de perdón, una plegaria concedida, una petición de amor, una pregunta de sufrimiento, una confesión de humanidad y un pedido de liberación. Y algo más fuerte, un grito de consumación. Entonces, eso es como más que toda la introducción de lo que Jesús fue y hizo en la cruz. Y no solo esto, sí, esto es como partes vitales que tal vez no sabemos o no entendemos, pero sí es más que todo esto. Luego, palabras que hieren. Esto está como un versículo base en Lucas, en Lucas 23:34, que viene y dice, Padre, perdónalos. Y esto empieza con una historia y más que todo como una introducción que es muy buena, que viene y dice el diálogo en la mañana de ese viernes era amargo de los espectadores. A Jesús, estando en la cruz, no solo él recibió dolor físico, sino también fue un dolor psicológico, mental, porque a él le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Los líderes religiosos, ojo, los líderes religiosos decían, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar.
los soldados, o sea, todos, los que estaban ahí viendo, los líderes religiosos, los soldados le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Qué increíble, ¿verdad? Que no solo ese dolor físico, sino también mental. Eran palabras totalmente amargas, un ácido con sarcasmo, odio, irreverencia. No era suficiente que él estaba siendo crucificado. No era suficiente que estaba siendo avergonzado como un criminal cuando no hizo absolutamente nada. No eran suficientes los clavos en sus manos y en sus pies. Que un estudio que vi hace bastante decía que Jesús se estaba sosteniendo en el clavo de sus pies, porque los brazos se le habían desmontado, la espalda totalmente desbaratada, y lo único que lo sostenía a Jesús era un clavo en medio de sus dos pies. Todo su peso lo tenía en ese clavo. Fue la corona de espinas demasiado suave. Había sido muy poco los azotes, para algunos aparentemente sí. Entonces, ¿qué nos quiere dar el autor con esto? Que nosotros dejemos esa ideología religiosa, dejemos esos pensamientos religiosos de que es que esto, que lo otro, que empieza a criticar a una congregación y todo. No, es como esos mismos palabras amargas que le decían a Jesús. Deje de todo ese pensamiento y abra su corazón primeramente y vea todo esto, y hágase sensible y vea y póngase en ese aspecto humano, hágase humano y diga, mira, es que sufrió un montón y muchas veces no nos acercamos a Dios por miedo a nuestros errores. Cuando Jesús sufrió todo eso, hizo todo eso por usted y por mí, porque nos ama. En una de las palabras de él, bueno, más que todo en la palabra viene y dice, por amor a mí mismo, yo los perdono. Entonces, no era suficiente todo el dolor que él estaba pasando para que, aparte de eso, le dijeran palabras amargas. Y se los dejo. Luego, otra cosa que le dijeron a Jesús, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Palabras lanzadas ese día tenían el propósito de herir. ¿Y qué queremos ver con esto? Que Jesús, cuando estaba sufriendo, derramando sus últimos litros de sangre, le lanzaban palabras para herirlo más. O sea, no era suficiente verlo ahí sufriendo y es que todavía no me entra en la cabeza. ¿Ve usted que no hizo Jesús? Él no se desquitó, él no devolvió la ofensa, él no dijo, ya verás, ven acá y dime eso en la cara. Solo espérate después de la resurrección, bobo. No, esas declaraciones no se encontraron en los labios de Jesús. Fueron cosas que él se permaneció en silencio, sufriendo, humilde, sin decir nada. Y eso ahí nos reta a nosotros, que muchas veces nos dicen cosas a nosotros que no viene al caso, porque ustedes saben que no sé, son prejuicios. Y eso mismo nos enseña Jesús, que hay que mantenernos, a pesar de todo, humildes. Y si esto es más que todo lo que aconteció en esto. Luego, un poco más del libro viene y dice, si el diálogo esa mañana del viernes fue amargo, las piedras verbales fueron destinadas a atormentar y a torturar, como Jesús, con un cuerpo quebrado por el dolor, los ojos cegados por su propia sangre y los pulmones inflándose ansiosamente en busca de aire, pudo hablar en favor de malvados sin corazón. Es algo que va más allá de mi comprensión, y también lo digo de mi comprensión. Nunca había visto tal amor. Si alguna vez una persona mereció una oportunidad para, para la revancha, Jesús fue esa persona, pero él no la tomó. En vez de eso murió por sus adversarios,
¿Cómo puedo hacerlo? Yo no sé, pero sí sé que todas mis heridas parecen insignificantes. Mis rencores y duros sentimientos se vuelven repentinamente infantiles y algunas veces me sorprendo al ver el amor de Cristo, no tanto por la gente que toleró como el dolor que soportó. Simplemente es maravillosa gracia. Y la gracia es algo que no merecemos y que lo recibimos sin importar nada, sin hacer nada. Y eso fue lo que impulsó a Jesús a subir a esa cruz, abrazarse a ese madero y perdonarlos, porque como dice ahí, él en búsqueda de aire a sus pulmones, lo que hizo fue decirle al Padre, Padre, perdónalos. Qué impresionante, qué amor que nos desafía todos los días y es algo de otro nivel. Bueno, capítulo 3, la venganza de un ciudadano vigilante. Seguimos en el mismo versículo, Lucas 23:34. Ellos no saben lo que hacen. Aquí Jesús habla sobre la turba que lo mató. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo fue que Jesús pudo mantenerse sin tomar represalias? Eso es una pregunta para usted, para mí. No, no me cabe las palabras para contestarlo y espero que usted lo pueda hacer, pero en algún momento lo único que sé decir es que fue su amor, fue el amor que Él nos tiene hacia nosotros, que fue el que hizo que, que no tomara represalias. Jesús en sí, Él los llamó ovejas sin pastor. Eso fue la compasión de Jesús llamándolo a ellos ovejas sin pastor. Sabían de que no tenían a alguien que los guiara, sabían que estaban perdidos. Entonces Jesús tuvo tanta compasión al verlos y a pesar de que les decía un montón de cosas, Jesús les tuvo compasión y no solo con ellos, sino también con nosotros. Entonces es algo impresionante que Jesús es un crack. Yo digo que es un crack, es un... Luego, todavía, a pesar de que aborrezcamos reconocerlo, somos ovejas sin pastor. Todo lo que sabemos es que nacimos en algún momento del tiempo y estamos temerosos de la eternidad. Jugamos con las realidades del dolor y de la muerte. No podemos contestar nuestras propias preguntas sobre el amor y el sufrimiento. No podemos resolver el problema de envejecer. No sabemos cómo curar nuestro cuerpo o seguir junto a nuestra pareja. No podemos mantenernos fuera de la guerra. No podemos ni siquiera mantenernos alimentados. Entonces, todas estas son como características que se le puede dar a unas ovejas sin pastor. Y eso es lo que somos nosotros, ovejas sin pastor. Y muchas veces no sabemos lo que hacemos. Entonces, es algo fuerte, es algo fuerte. Luego, en el capítulo 4, ya con el capítulo 3, con el capítulo 3 nos introduce a que Jesús tuvo compasión de esas personas que le estaban haciendo maltrato a él psicológicamente y físicamente. Pero ahora, después ya de ver todo esto, hay una gran historia que me fascina a mí en lo personal, que me asombra un montón, que en este caso Max Lucado lo tocó en su cuarto capítulo, que se llama El cuento del ladrón crucificado. Y a mí me impresiona un montón. Pero dice en Lucas, otra vez seguimos con Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El llamado cuento del ladrón crucificado. Si alguna vez había algún hombre sin valor, era este. Si alguien una vez merecía morir, probablemente haya sido este hombre. ¿Qué queremos decir esto? No estamos hablando de Jesús. Estamos hablando que Jesús, estando crucificado, tenía dos ladrones crucificados, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y aquí está hablando literal de uno de esos ladrones. Si alguna vez existiera un perdedor,
Este tipo encajaba en la lista. Tal vez esa es la razón por la cual Jesús lo escogió, para mostrarnos lo que piensa sobre la raza humana. Tal vez este criminal había oído hablar del Mesías, tal vez había visto amar a los humildes, tal vez lo había visto comer con las prostitutas, con los rateros, con los mal hablados de la calle, en las calles, o tal vez no. Tal vez la única cosa que sabía sobre este Mesías era lo que ahora vio. Un predicador golpeado, azotado y colgado con unos clavos, su rostro sucio de sangre seca, sus huesos visibles a través de la carne, sus pulmones procurando respirar. Entonces, escuche esto atentamente. El amor de Jesús no depende del que nosotros hagamos por Él. No, de ninguna manera. Ante los ojos del Rey, usted tiene valor simplemente porque usted existe. No tiene que lucir bonito o cumplir bien. Su valor es interno e intrínseco. Piense precisamente sobre esto por espacio de un minuto. Usted es valioso, no por lo que hace, no por lo que ha hecho, sino simplemente porque usted es. Recuérdelo. Recuérdelo la última vez que alguien produzca o procure estorbar su claridad espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, cuando estaba crucificado, el ladrón vino y le dijo, bueno, uno de los ladrones estaba igual dañando a Jesús psicológicamente. Y viene y voy a parafrasearlo, ¿verdad? El otro ladrón viene y le dice, ¿acaso no temas a Dios? Este hombre no merece estar aquí. Él no hizo nada, nosotros sí, nosotros merecemos morir, le decía. ¿Qué hizo ahí? Él reconoció a Jesús como su Salvador, porque vino y le dijo, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Así, simple, lo reconoció como su Señor y como su Salvador, como el Hijo de Dios que había venido por el perdón del mundo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, es impresionante el amor, la misericordia de Jesús, que con este hombre, estando al borde de la muerte, reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios, lo perdonó. Lo perdonó y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, yo no me imagino, no me entra en la mente lo que tuvo que sentir ese ladrón. O sea, tuvo que haber sentido una paz en su corazón de tal vez cometió errores en el pasado. Sí, los cometió. Estaba al borde de la muerte por condenado. Pero un encuentro, un verdadero encuentro con Jesús, cambia tu vida totalmente. Un encuentro con Jesús te puede salvar la vida. Un encuentro con Jesús te hace tener la vida más bonita y te la cambia. Entonces es totalmente impresionante lo que pasó y lo que aconteció ese día allá en el Calvario. Luego, la próxima vez, piense acerca de la manera en la que Jesús lo honra y sonría. Yo lo hago. Sonrío porque sé que no merezco un amor como este. Ninguno de nosotros lo merecemos. Ningún esfuerzo que nosotros hiciéramos sería suficiente. Todos nosotros, por puros que seamos, no merecemos el cielo, como tampoco ese ladrón. Pero nosotros hacemos valer la tarjeta de crédito de Jesús, no la nuestra. Jesús es el pasaporte para entrar al cielo. Jesús es esa tarjeta de crédito que uno pasa
y ya lo tiene todo. Ese es Jesús. Y eso fue lo que Él hizo en la cruz. Perdonarnos y darnos una vida eterna. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Capítulo 5. Dejar es amar. Este capítulo en lo personal a mí me impactó muchísimo y la verdad es muy impresionante. Y aunque no entienda a Jesús, no se trata de entenderlo, sino de seguirlo. Su capítulo 5 viene y dice, dejar es amar. Y está en Juan 19:26, quien dice, mujer, he aquí tu hijo. El Evangelio está lleno de desafíos que prueban nuestra fe y chocan contra nuestra naturaleza humana, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, éste la salvará. En Mateo 19:29 dice, cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto es un reto, totalmente. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar o sea, tal vez tierra sí y todo eso, pero ¿cómo voy a dejar a mis seres queridos, a mi mamá, a mi papá? El que deja todo esto por mi nombre recibirá 100 veces más y tendrá la vida eterna como plus. María, y para que usted diga, no, es que no puedo dejar nada. De hecho, estoy viendo un video que le hicieron una entrevista a este cantante Farruko y él dice que no es necesario dejar las cosas del mundo por seguir a Jesús. Hay que orar mucho por él porque todavía no ha tenido un encuentro con Jesús de verdad, porque vea lo que estamos leyendo, que Jesús nos dice, cualquiera que deje casas, madre, todo, ¿verdad? Y entonces usted dice, no, es que es muy difícil eso, es imposible, no sé qué, no. María, como ejemplo, vamos a utilizar a María. María no era la primera en ser llamada a decir adiós a los seres queridos por causa del reino de Dios. María, viendo a Jesús crucificado, tuvo que decirle adiós. Era su hijo. Ella lo tuvo en su vientre. Lo vio crecer. Jesús empezó su misión a los 30 años. O sea, tuvo un niño, un adolescente, un preadolescente, un joven, un adulto, hasta los 30 años. José fue llamado a ser huérfano en Egipto. Jonás fue llamado a ser un extranjero en Nínive. Ana envió a su primer hijo a servir en el templo. Daniel fue enviado desde Jerusalén a Babilonia. Nehemías fue enviado de Susa a Jerusalén. Abraham fue enviado a sacrificar a su único hijo. Pablo tuvo que decir adiós a su herencia. Así que no solo María fue la que le dijo adiós, sino también ellos también. Y entonces no es como que nosotros digamos, es que yo no puedo hacerlo, no, es que ellos lo hicieron. Ellos también son personas, igual que nosotros, solo que ellos tenían una fe impresionante, que es una fe que nos reta a nosotros y que nosotros tenemos que tener también esa fe. Entonces, totalmente impresionante eso. Luego, algo más para entrar en esto: aeropuertos, equipajes, abrazos, luces de cola. Hazle señales a la abuela, lágrimas, terminales de buses, equipajes de barcos, palabras que se escuchan decir adiós, adiós papito, gargantas apretadas, controladores de boletos, ojos empañosos, escríbeme, pregunta. Todo esto, muchas personas se han tenido que despedir, ya sea por viajes, trabajos, pero por el reino de Dios. ¿Qué clase de Dios pondría a la gente a pasar tal agonía? Son preguntas. ¿Qué clase de Dios
le diría a usted, le daría a usted una familia y luego le pediría que la dejara? ¿Qué clase de Dios le daría amigos y luego le pediría que le dijera adiós? Respuesta: un Dios que sabe que el amor más profundo se edifica no en la pasión ni en el romance, sino en la misión común y el sacrificio. Un Dios que sabe que somos solamente peregrinos y que la eternidad está tan cerca, y que sabe que cualquier adiós en verdad es un hasta mañana. Un Dios que él mismo pasó por la experiencia de decir adiós. Juan, Juan puso su brazo alrededor de María un poco más apretadamente. Jesús le estaba pidiendo, le estaba pidiendo ser el hijo de una madre necesitada. Y en muchas maneras él nunca fue. Jesús miró a María. El dolor de su rostro provenía de uno más grande que de esos clavos y esas espinas. En silencio, en silenciosas miradas, ellos una vez más compartieron un secreto y él dijo adiós. Mucho más que los clavos y las espinas, le estaba diciendo adiós a su propia madre. Entonces son cosas impresionantes, que son misterios que yo voy a tener, si es que Dios me lo permite, llegar y decirle: Jesús, ¿cómo hiciste? Ir a tomar un cafecito con él y decirle: maestro, bueno, fijo, me voy a poner a llorar por horas delante de él al ver su rostro. Y después ya es como cuando ya me tranquilices, como un cafecito. 2 años después, ¿verdad? O más, no sé. Impresionante. Luego, capítulo 6. El grito de la soledad. El grito de la soledad. En Juan 1 dice: el verbo estaba en el principio, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Quiere decir esto? Jesús es el verbo, Jesús estaba en el principio, y Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús estaba con Dios, pero hubo un momento en el que se escuchó un grito de la soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El más desgarrador y escalofriante grito de soledad de la historia vino no de un prisionero o una viuda o un paciente, vino de una colina, de una cruz y de un Mesías. Dios mío, gritó, ¿por qué me has desamparado? Y usted se va a preguntar, ¿y por qué Dios dejó solo a Jesús? Se lo vamos a responder muy adelante. Y ahora, el que llevaba el pecado está nuevamente solo. Toda mentira, todo hurto, toda promesa quebrantada estaban sobre sus hombros. Él era hecho pecado. El Cordero, totalmente inocente, llevó todo el pecado. Dios mío, gritó. Él gritó, sale de labios partidos e hinchados. El corazón santo estaba roto. El que lleva el pecado grita a medida de que entra en la eterna tierra vacía. El silencioso cielo. Vienen las palabras gritadas por todos los que caminan en el desierto de la soledad. ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Dice Jesús. Esto llegó y esto pasó debido a que Jesús estaba cargando con los pecados. Y algo que nos aleja de Dios son los pecados. Algo que nos pone una sordera, que no podemos escuchar la voz de Dios, son los pecados. Entonces, en el momento que Jesús estaba ya cargando con todos los pecados del mundo, Dios, por eso es que Él grita: ¿por qué me has abandonado? Un grito, no me-
estando en ese momento, me imagino que Jesús, con lo último que le quedaba, con lo último, fue que gritó: ¿por qué me has abandonado? Y esto es más que todo para que nosotros nos sensibilicemos y digamos: wow, o sea, más que una religión, más que unas normas, más que obedecer a un sacerdote o a un pastor, todo se reduce en una cosa, y es la cruz. Y que tenemos que hacernos sensibles y dejar ese pensamiento de religiosidad y valorar todo lo que Jesús pasó por nosotros. Capítulo 7. Y uno que ha influido, que ha sido tan impresionante y que me ha ayudado en la vida, que está en Juan 19:28. Y Jesús dijo: tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Justamente en el preciso momento se nos recuerda que aquel al cual oramos conoce nuestros sentimientos, conoce la tentación, se ha sentido desanimado, ha tenido hambre, sueño, cansancio, sabe lo que nosotros sentimos cuando suena el reloj de alarma, sabe lo que nosotros sentimos y cómo nos sentimos cuando nuestros hijos quieren diferentes cosas al mismo tiempo. Tenemos que agradecerle a Juan porque con este simple versículo, tengo sed, lleva un poder tan grande y nos hace recordar que Jesús también era humano. Jesús era carne, Jesús era igual que nosotros en el sentido que Él también sabía lo que nosotros sentíamos. Él ha pasado por todo y Él también se cansó. También el enemigo lo tentó. Entonces nos recuerda que Jesús también era una persona, ¿verdad? Luego, Él nos recuerda que el Verbo se hizo carne, como les dije antes. Él quiere que nosotros recordemos que también era humano y quiere que nosotros conozcamos que también conocía la fatiga que viene en los días largos. Él quiere que nosotros recordemos que nuestra chaqueta de trabajo no usa chalecos a prueba de balas o guantes de caucho o impermeables trajes de armadura. No, fue, fue pionero de nuestra salvación a través del mundo que usted y yo encarnamos diariamente. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y la palabra de vida. Más que nunca, Él es la estrella de la mañana, el cuerno de la salvación, el príncipe de paz. Pero hay algunas horas cuando somos restaurados, recordando que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Nuestro maestro sabía qué significaba ser un carpintero crucificado que tuvo sed. Es impresionante. Él también. Él vino y vino a la tierra y dijo: quiero ver qué es lo que ellos sienten. Quiero ver qué es lo que ellos sienten. Impresionante totalmente. Pero me impresiona mucho Jesús, porque Él vino a ver qué sentíamos. Es impresionante. Capítulo 8. Compasión creativa. Y aquí Jesús en Juan dijo: consumado es. Juan 19:30. Y aquí nos empieza a dar una introducción. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 1. Esto es lo que dice: Dios creó los cielos y la tierra. No dice Dios hizo los cielos y la tierra. Ni dice Él copió, construyó, desarrolló o produjo en masa. No, no, no.
eh, la palabra es creó. Y esa sola palabra dice mucho. Crear es algo muy diferente que construir. La diferencia es precisamente obvia. Construir algo compromete solamente las manos, mientras que crear es algo que compromete el corazón y el alma, ¿verdad? Luego, es dentro de este simple escrito que la creatividad de Dios florece. Si usted pensó que él era imaginativo con el mar y las estrellas, solo espérese ver lo que hace para conseguir que su creación lo escuche, porque su creación, nosotros, no, a veces no lo queremos escuchar. Por ejemplo, una mujer de 90 años queda embarazada, una mujer se convierte en sal, una inundación cubre la tierra, un arbusto arde pero no se quema, el mar rojo se abre en dos y un asno habla. Es totalmente impresionante. Esto es lo que hace más o menos Dios para que su creación lo escuche. Dios, motivado por el amor y dirigido por la divinidad, sorprende a todos. Se hace hombre en un misterioso, intocable. Se disfraza como un carpintero y vive en una polvorienta aldea de Judea, determinado a probar su amor por su creación. Camina de incógnito en su propio mundo. Las manos encallecidas tocan heridas y sus palabras compasivas tocan corazones. Él llega a ser uno de nosotros. Dios en una cruz, el creador siendo sacrificado por la creación. Dios en, en convenciendo al hombre una vez y por todas de que el perdón todavía sigue al fracaso. El perdón de Dios es totalmente impresionante y es otro nivel. Consumado es. ¿Qué significa este consumado es? La misión está terminada. Todo lo que el pintor maestro necesita hacer ya estaba hecho. Y todo lo que estaba en esplendor, su creación, podía venir a casa. Consumado es. Gritó el gran creador. Y el gran creador fue a casa. Él no está descansando. Sus incansables manos están preparando una ciudad tan gloriosa que aún los ángeles se disputarán entre sí para verla. Considerando lo que él ha hecho, esa es una creación que yo quiero ver. Esa es una de las promesas que Dios nos hace a nosotros mediante Jesús. Capítulo 9 y penúltimo. Consumado es. Ok, y en esta parte del libro empieza con esta historia. En el ring está el boxeador y el peleador espontáneo. Lleva el recuerdo del viento que lo tiró al suelo o que lo cortó hasta que tuvo que gritar en su ira y vergüenza: me voy, me voy. Pero el peleador aún permanece. El peleador todavía permanece. Raros son aquellos los que pueden permanecer como el boxeador. No necesariamente quiero decir ganar, solo quiero decir permanecer. Estar ahí hasta el fin. Pegarse a esto hasta lo que ha hecho. Pero desgraciadamente, muy pocos de nosotros lo hacemos. Nuestra tendencia es detenernos antes de cruzar la línea final. Y esta es un poquito de esta parte. Luego dice: nuestra incapacidad de terminar lo que empezamos es vista en todas las cosas y aún las más pequeñas. Un césped parcialmente cortado, un libro a medio leer,
cartas comenzadas pero nunca terminadas, una dieta abandonada, un audio, uy, un auto subido sobre bloques, o se muestra en áreas más dolorosas de la vida, un niño abandonado, una fe fría, un trabajo inestable, un matrimonio destruido y un mundo no evangelizado. Son cosas que nos demuestran que muchas veces nosotros no somos capaces de terminar. Empezamos, pero no terminamos. Y es esto como nos reduce a lo que hizo Jesús. Jesús estuvo ahí, permaneció ahí. Totalmente impresionante. Si lo estoy haciendo así, quiero animarte a permanecer. Quiero animarte a recordar la determinación de Jesús. Jesús no desistió, pero no piense ni por un minuto que Él no fue tentado en hacerlo. Y no solo en esto, sino que muchas veces nosotros queremos terminar con cosas porque o no queremos terminar con esas cosas. Entonces aquí nos está diciendo que permanezcamos. Jesús fue tentado a dejarlo todo. De hecho, él en Getsemaní le dijo a Dios que si era posible pasara de él esa copa, porque él sabía lo que iba. Mírelo, retroceder cuando oye a sus apóstoles maldecir y reñir. Mírelo llorar cuando se sienta en la tumba de Lázaro, u óigalo gemir mientras se postra en el suelo de Getsemaní, como les decía ahorita. Nunca quiso él resistir, usted gana. Por eso es que sus palabras son tan espléndidas. Consumado es. Deténgase y escuche. ¿Puede usted imaginar ese grito desde la cruz? El cielo estaba oscuro. Las otras dos víctimas estaban lamentándose. Las bocas blasfemaban, estaban calladas. Tal vez hay truenos, tal vez llantos, tal vez silencio. Y entonces Jesús clama. En un profundo suspiro, empuja sus pies hacia abajo sobre ese clavo romano y grita: consumado es. Consumado es. ¿Y qué pasó con este consumado es? El trabajo estaba terminado. La canción había sido cantada. La sangre había sido derramada. El sacrificio había sido hecho. El aguijón de la muerte había sido quitado. Estaba concluido. Un grito de derrota. Difícilmente. No. Este no es un grito de desesperación. Es un grito de finalización. Un grito de victoria. Un grito de cumplimiento. Sí. Incluye un grito de alivio. El peleador permaneció y gracias a Dios lo hizo. Gracias a Dios que él soportó. Ese fue el consumado es de Jesús. Ya la tarea estaba hecha. El venir al mundo, cargar con los pecados de los hombres para darnos una vida eterna, ya estaba hecho. Porque la paga del pecado es muerte y Jesús murió en la cruz para pagar todo, definitivamente todo. Ya con el último capítulo, llévame a casa. Está en Lucas 23:46, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí quiero que utilicen su imaginación y piensen un poco en esto. Padre, la voz enronquecida, la voz que llamó a los muertos para resucitarlos, la voz que enseñó la buena bondad, la voz que clamó a Dios. Ahora dice: Padre, los dos son nuevamente uno. El abandonado es ahora encontrado. El abismo tiene ahora un puente. Piensen en esto. Jesús llegando después de ya haber resucitado, diciendo: Padre, sonríe débilmente,
consumado es. Los buitres de Satanás habían sido espantados, los demonios del infierno habían sido encarcelados, la muerte había sido vencida, el sol ha salido, el Hijo ha salido, está terminado. Un ángel suspira, una estrella se seca una lágrima. Llévame a casa. Sí, llévalo a casa. Vuelve a este príncipe a su reino. Lleva a este hijo a su padre. Lleva a este peregrino a su hogar. Merece un descanso. Llévame a casa. Vengan 10.000 ángeles. Vengan y lleven a este herido a su cuna, a los brazos de su padre. Adiós, pesebre de niño. Benditos, santo embajador. Ven a casa. Vencedor de la muerte. Descansa bien. Dulce soldado. La batalla ha terminado. Y eso fue, y es impresionante totalmente. Cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo estaba listo ya. Y por último, ya para finalizar, gracias a ti, Señor Jesús, por enseñarnos a permanecer, a soportar y en el final a terminar. Esto ha sido todo el primer capítulo de este libro. Hay más, hay mucho más y es impresionante todo lo que nos enseña en este capítulo. Espero que hayan podido abrir su corazón, que hayan podido recibir y ver que lo que realmente importa fue la cruz. Entonces espero que se haya entendido, que les haya gustado mucho. Pues nada, ahí los dejamos. Muchas gracias.